Revelado, cómo cerrar tu día de forma inspiradora y extraordinaria en 7 pasos SORPRNDNTS. María miraba por la ventana de su aula, sintiendo cómo la frustración la consumía. Cada rayo del sol que entraba por las cristaleras reflejaba el arduo camino que había recorrido en la enseñanza. A sus 35 años, en un pintoresco pueblo de México, cada esquina resonaba con risas, pero en su interior, todo era desánimo. Trabajaba en una escuela pública, un lugar donde los recursos eran escasos y su dedicación parecía caer en el vacío. Se sentía atrapada en un laberinto del que no lograba salir, con estudiantes que dependían de ella, pero un sistema que la invisibilizaba. Ese día, organizando su aula, sus dedos tropezaron con un viejo diario de su abuela. Lo abrieron y las palabras escritas con cariño la golpearon como un rayo. Siempre habrá obstáculos, pero nunca dejes que ellos apagan tu luz. María respiró hondo. Las enseñanzas de su abuela, una educadora que había enfrentado sus propios desafíos, despertaron una chispa interior. Si ella pudo, yo también puedo, pensó. En su mente, comenzaron a formarse los 7 pasos que podrían transformar su vida y la de sus estudiantes. Cada noche, subía a la cama sintiéndose la más afortunada del mundo al compartir risas con su hija. Sin embargo, la angustia la seguía. Cuando comenzaba a practicar la gratitud, se encontraba frente a un territorio desconocido, la autorreflexión. Pero justo cuando esperaba ver resultados, un colega, celoso de su empeño, empezó a socavar su confianza. Las miradas de sus estudiantes se llenaban de dudas, como si cada palabra de ella fuera desvirtuada por un susurro malintencionado en el aire. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se repetía mientras la ansiedad apretaba su pecho. Las noches se tornaron más largas, llenas de pensamientos acelerados. En sus momentos de calma, mientras saboreaba un café aromático, los miedos tambaleaban en su mente y el peso del sistema la abrumaba. La desesperación se transformó en un grito silencioso que solo ella podía escuchar. Un día, mientras organizaba una lección sobre la historia de su pueblo, su corazón latía con fuerza. La elección era cruel: dejarse llevar por la negatividad de ese colega o levantarse y defender su esencia. La incertidumbre la invadió, mientras su mente estallaba en un torbellino de preguntas. ¿Seré capaz de enfrentar esto? ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo? Esa angustia acumulada se volvió insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y la presión se acumulaba. María sintió que se precipitaba en un abismo de dudas, acompañado por el murmullo incesante de la incertidumbre. La mirada inquisitiva de sus estudiantes se volvió un eco en su mente: ¿podré mantenerme firme ante esto? Cada sonrisa de un alumno que había logrado aprender algo nuevo se contraponía a la tensión que sentía, como un faro en la tormenta. Pero la pregunta seguía latiendo en su pecho: ¿podrá realmente desnudarse de sus temores y salir victoriosa de esta batalla, o la desilusión del sistema volverá a arrebatarle la voz? María se encontraba en un cruce de caminos, y todo estaba por decidirse. La tensión en el aula era palpable, y cada día que pasaba se convertía en una nueva prueba para María. Se preguntaba si los esfuerzos valdrían la pena. Sin embargo, cada mañana, al ver las caritas esperanzadas de sus estudiantes, un nuevo fervor la impulsaba a seguir adelante. El ruido de sus pensamientos se apaciguaba brevemente al recordar sus razones para enseñar, abrir caminos, fomentar sueños. Este impulso la llevó a instaurar pequeños cambios en su metodología. Decidió aplicar sus 7 pasos de transformación no solo en su vida personal, sino también en su rol como educadora. Propuso a sus alumnos un ejercicio de grupo, cada uno compartir sus fortalezas, y así, unirse en un viaje de autodescubrimiento. Al principio, los estudiantes se mostraron reticentes, pero poco a poco, comenzaron a abrirse, revelando talentos ocultos que, hasta ese momento, no habían sido valorados. La energía en el aula se transformó, se sintió la chispa de la posibilidad. Mientras los días pasaban, se dio cuenta de que su colega celoso estaba cada vez más incómodo con su enfoque renovado. Se divertía al notar cómo intentaba sabotear su trabajo, vistiéndose de la piel de un crítico que jamás había sido. Pero esta vez, María estaba decidida a no dejarse influenciar. Entrenó su mente en la autocompasión y tomó decisiones conscientes para enfocarse en lo que amaba de su profesión. Silenciando las palabras negativas que giraban en su mente, construía su identidad en base a una voz interna más positiva y alentadora. Una tarde, sus estudiantes expresaron el deseo de organizar una presentación sobre sus aprendizajes, en la que cada uno de ellos pudiera compartir su historia. El brillo en sus ojos la motivó aún más. Era claro que se estaban empoderando,
y María se sentía como una guía en un nuevo camino iluminado por la confianza y la solidaridad entre ellos. Fue en ese mismo instante que empezó a surgir en su interior un deseo irrefrenable por crear una comunidad de apoyo, donde cada voz contara. Sin embargo, el desencadenante de su transformación llegó cuando, en medio de su entusiasmo, se topó con un artículo sobre liderazgo en la educación. Reflexionó sobre el papel crucial que desempeñaba en la vida de sus estudiantes, no solo como docente, sino también como mentora. Esa revelación la conectó de nuevo con su abuela. Recordó las veces que su abuela había hablado sobre la fuerza de la resiliencia, sobre el valor de levantarse ante la adversidad. La noche que leyó ese artículo, recibió un mensaje de un alumno. Profe, gracias por creer en nosotros. Ustedes nos hacen sentir que podemos ser más. Esa simple frase resonó profundamente en su corazón. María, con cada fibra de su ser, empezó a entender que su verdadera lucha era una batalla por el afecto y la influencia positiva que podía sembrar en los pequeños corazones que la rodeaban. A medida que iba consolidando su nueva perspectiva, también empezaba a considerar la posibilidad de enfrentarse de forma directa con su colega. Era haciéndose consciente de su propia fortaleza que comenzó a sentir que, tal vez, el miedo no era su aliado. Si podía guiar a sus alumnos hacia un camino de confianza y aspiraciones, también tenía el poder de enfrentarse a quien había intentado poner en duda su valía. El momento de la verdad se acercaba. María sabía que debía decidir si seguiría el camino fácil de la autosuficiencia o si realmente se enfrentaría a su adversario, en un ejercicio de autoconfianza que la llevaría a explorar sus límites. Se encontraba en un punto de quiebre donde la proyección de su futuro en la educación dependía de su decisión. Podría hacer frente a su miedo y reclamar el lugar que le correspondía en el aula. Las respuestas a sus interrogantes comenzaban a tomar forma, y con el corazón un poco más fuerte, daba el primer paso hacia el enfrentamiento. La incertidumbre se mantenía en el aire, propiciando un ambiente de anticipación. ¿Estará María preparada para afrontar a su colega y reforzar su lugar como educadora? Las decisiones que tomaría en ese momento no solo influirían en su vida, sino también en el destino de sus estudiantes. El día comenzó como cualquier otro, pero en la mente de María, la confusión y la determinación se entrelazaban en una danza frenética. Mientras organizaba su escritorio, revisaba mentalmente el enfoque que había decidido adoptar en su próxima interacción con su colega. La idea de confrontarlo la llenaba de nervios, pero también de un nuevo sentido de propósito. Su deseo de ser una voz positiva en el aula había crecido hasta convertirse en una necesidad de proteger ese espacio de aprendizaje, no solo para sí misma, sino para cada uno de sus estudiantes. A medida que la clase avanzaba, dedicó el tiempo necesario a preparar a sus alumnos para la presentación que habían planeado. Los rostros que antes mostraban incertidumbre ahora reflejaban entusiasmo y confianza. Su renovada energía se contagió entre los jóvenes, y María los condujo en un ejercicio que fomentaba la autoafirmación. Cada uno de ellos compartió sus logros, sus miedos, y las lecciones aprendidas, mientras su docente observaba admirada cómo se transformaban en protagonistas de su propia historia. Sin embargo, en la trastienda de todo este crecimiento personal, la sombra de su colega azotó sus pensamientos. A medida que los estudiantes hablaban, María visualizaba a su compañero acechando, buscando cualquier debilidad que pudiera utilizar en su contra. Aunque antes esos pensamientos la hacían dudar, esta vez no podía permitir que afectaran su propósito. Decidió transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Cada palabra de aliento que ofrecía a sus alumnos sustituía a las inseguridades que la asediaban. Sentía que, a medida que ellos florecían, ella también lo hacía. Esa tarde, mientras las luces del aula se disipaban, María reflexionó sobre cómo había superado su propia batalla interna. Sintió un claro deseo de profesionalizarse más, de formarse en técnicas de liderazgo que le permitieran gestionar no solo su aula, sino también su relación con los demás educadores. ¿Sería posible educar desde una postura de seguridad y afecto? La conexión que había forjado con sus estudiantes la había inspirado a buscar más conocimiento sobre la inteligencia emocional y cómo implementarla en su práctica docente. Así, decidió que se inscribiría en un curso online sobre liderazgo educativo. No solo podría aprender habilidades prácticas, sino también obtener herramientas para empoderar a sus estudiantes aún más. Reflexionando sobre su abuela, comprendió que no se trataba solo de educar, sino de crear el entorno adecuado para que cada uno de sus estudiantes pudiera crecer, florecer y superar sus propios obstáculos. A medida que María comenzaba a trazar ese nuevo camino hacia su desarrollo profesional, también se preparaba para el inminente enfrentamiento. La idea de hablar con su colega la mantenía en vilo, pero cada vez que pensaba en sus estudiantes y en el impacto que podía tener en ellos, el miedo se transformaba en claridad. La decisión tomaba forma en su interior, sería asertiva, no defensiva, y reclamaría su espacio con confianza. Mientras caía la noche, cerró su computadora portátil sintiendo un impulso renovado. Había preparado lo que diría, y cada frase resonaba con determinación. La ansiedad se sustituía por una nueva promesa de autenticidad, no solo hacia sí misma, sino también hacia cada estudiante que dependía de su liderazgo. En ese instante, frente a la ventana,
María se miró en el reflejo, dispuesta a enfrentar sus propios demonios, y pensó, ¿qué impacto tendría esta confrontación en su vida y en la de sus alumnos? La respuesta permanecía en suspenso, dejando tras de sí un tenso silencio. Sería capaz de reivindicar su lugar en el aula y, al mismo tiempo, inspirar a sus estudiantes a hacer lo mismo en sus vidas. La siguiente semana marcaría un hito transformador, tanto a nivel personal como profesional. A medida que el calendario avanzaba hacia la esperada confrontación, María comenzó a notar cambios sutiles en su perspectiva. Los días se sucedían, y cada uno de ellos traía consigo nuevas lecciones sobre la importancia del autoconocimiento. Aquella semana, mientras preparaba a sus estudiantes para su presentación de fin de mes, se dio cuenta de que su enfoque había cambiado. Ya no hablaba solo de conocimientos académicos, sino de habilidades de vida que ellos podrían aplicar mucho después de dejar el aula. Se sentía más segura. Determinada a aplicar los principios del liderazgo que había estado estudiando, dedicó tiempo en cada clase para profundizar en el concepto de la comunicación asertiva. A través de dinámicas grupales, llevó a sus alumnos a reconocer su voz y a utilizarla con intención. Ver a sus estudiantes adquirir confianza fue un bálsamo para su propia inseguridad. Ellos brillaban en sus intervenciones, y con cada éxito de ellos, la sombra de su colega parecía desvanecerse un poco más. No obstante, María no podía evitar preguntarse si esta nueva energía era suficiente para enfrentar a aquel compañero que perturbaba su entorno laboral. En una conversación privada con una amiga, expuso su miedo y la respuesta fue directa. A veces, el mayor acto de valentía es la honestidad, María. No se trata solo de defenderte, se trata de expresar quién eres y qué valoras. Esa simple frase encendió una luz en su interior. Si quería establecer un modelo a seguir para sus estudiantes, debía primero modelar esa valiente honestidad en su vida profesional. Las noches se convertían en un mar de pensamientos y preparativos, y con cada ensayo mental, María iba perfilando sus argumentos, acentuando la necesidad de un ambiente colaborativo y respetuoso. Sabía que lo que estaba en juego era más que una confrontación, era una reclamación de espacio y de su derecho a ser tratada con respeto en un ámbito en el que tenía tanto que ofrecer. Al mismo tiempo, comenzó a redactar un plan de acción. En lugar de centrarse únicamente en la controversia o las diferencias, optó por presentar su visión de la educación como un esfuerzo conjunto entre colegas. Esto no solo mostraría su fortaleza, sino que también invitaría a su colega a un diálogo constructivo. María asumió que el impacto de sus palabras tendría repercusiones en su relación laboral a largo plazo, y esa idea la motivó enormemente. Una mañana, mientras revisaba sus notas, una frase resonó con intensidad en su mente: propósito y vulnerabilidad son fuerzas poderosas cuando se combinan. Aquellas palabras tomaron vida, impulsándola a practicar la vulnerabilidad en su encuentro. Decidió que no se trataría solo de confrontar, sino de comunicar su deseo genuino de mejorar la experiencia educativa para todos. El día de la confrontación llegó. Antes de entrar, respiró hondo y recordó las lecciones aprendidas en las últimas semanas. Se sintió preparada, pero también consciente de que lo que siguiera era incierto. Su colega estaría abierto a la conversación, o se cerraría ante la posibilidad de colaboración. Su estómago se apretó, pero esa tensión no era solo miedo, era un reflejo de la adrenalina que viene con la valentía. Mientras se acercaba a su oficina, una pregunta carcomía su mente: ¿estaba realmente lista para renunciar a la ansiedad que había llevado tanto tiempo y dar un paso hacia su autenticidad? La respuesta seguía siendo incierta, pero tan pronto como la puerta se abrió, María supo que el momento había llegado. La línea divisoria entre el pasado y su nueva versión se trazaba en aquel instante. La sala era un espejo de sus emociones, y al cruzar el umbral, María se enfrentó a su colega. Las palabras que había preparado se agolpaban en su mente, pero antes de poder formularlas, una mirada de desafío la atravesó. Sería esta la oportunidad que había esperado para transformar tanto su carrera como su vida personal. María sintió como el aire a su alrededor se volvía denso. La mirada de su colega era como un disparador que la empujaba a recordar todos sus temores, todas las inseguridades que había podido acumular en su carrera. Sin embargo, había algo diferente en ella, un nuevo sentido de propósito que despertaba su valentía. Su pensamiento se centró en el cambio que había empezado a gestarse en su interior. El autoconocimiento que había cultivado la había transformado. Ya no se trataba solo de una confrontación, era su oportunidad de dar un paso decisivo hacia el liderazgo auténtico que tanto anhelaba. Se mantuvo erguida. No voy a dejar que la duda me paralice, se dijo a sí misma, sintiendo el peso de su decisión en su corazón. Hola, María. ¿A qué debo el placer? Su colega sonó sarcástico, y la tensión se palpó en el aire como un hilo cortante. En ese instante, María tomó una decisión. Vengo a hablar contigo sobre cómo podríamos mejorar nuestra colaboración, dijo, modulando su voz para que sonara firme pero respetuosa. Las palabras se deslizaban a su alrededor mientras comenzaba a exponer su visión sobre la educación. Quería plantear un enfoque que destacara la importancia de un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Se dio cuenta de que,
Al compartir su perspectiva, no solo estaba defendiendo su posición, sino que tenía la oportunidad de modelar la apertura y la comunicación que tanto predicaba en su aula. La respuesta de su colega fue rápida, casi cortante. ¿Te parece que esto es un problema de colaboración? Lo que falta aquí es disciplina, soltó con desdén. Enfrentar esa negativa fue una prueba crítica. María sintió un temblor dentro de sí misma, una mezcla de frustración y decepción, pero se negó a dejarse llevar por esa corriente negativa. Tomó aire y eligió un enfoque distinto. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar. La singularidad de cada docente es lo que enriquece la educación. Me gustaría discutir cómo podemos fusionar nuestras ideas para crear algo mejor, propuso. Reflexionó sobre su aprendizaje reciente, recordando la vulnerabilidad como una fortaleza. Mientras hablaba, sintió que su voz cobraba un nuevo poder. No solo se estaba defendiendo, estaba tomando una postura firme en favor del respeto mutuo. La conversación tomó tintes inesperados, y María sintió que había abierto una puerta. Su colega, aunque inicialmente reticente, comenzó a mostrar signos de consideración, momentos en que su mirada evitó el desafío agresivo y se tornó más inquisitiva. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, la resistencia del colega se hizo evidente una vez más. Todo esto suena bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo aplicamos eso?, cuestionó, pero sus palabras carecían de la misma fuerza anterior. María aprovechó esa brecha, sintiendo que había pisado un terreno fértil. No obstante, dentro de sí, mantenía una inquietud. ¿Acaso estaba avanzando solo para encontrar un gran fracaso, o había un camino a seguir que realmente podría funcionar? Esa lucha interna se reflejaba en sus pensamientos. Cuando finalmente se despidieron, María se sintió agotada pero liberada. Había tomado un camino hacia la autenticidad que antes le resultaba temeroso. Había hecho un llamado a la colaboración y, aunque no todo estaba resuelto, se percató de que el cambio comenzaba dentro de ella. Salió del edificio con una mezcla de emociones. El desafío quizás no había terminado, pero el viaje había comenzado. Las palabras que había pronunciado y el cambio que pretendía sembrar en su entorno laboral estaban empezando a florecer. Mientras caminaba hacia su auto, una nueva pregunta comenzó a ocupar su mente: ¿podría convertir esta pequeña victoria en un trampolín hacia algo más grande en su vida profesional? Sabía que la confrontación no era solo un momento aislado, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y evolución. Nunca había sido tan evidente que lo que estaba en juego no solo eran las relaciones laborales, sino su propio crecimiento. Al sentir esa determinación, una chispa de emoción le invadió. ¿Cómo podría seguir avanzando hacia un liderazgo auténtico y eficaz en su entorno? La respuesta se escondía detrás de la próxima decisión que iba a tomar. María no podía evitar sentir que el pequeño triunfo de esa conversación había puesto en evidencia un camino nuevo. A medida que se sentaba en el auto, su mente giraba en torno a las múltiples posibilidades que se habían abierto ante ella. El primer paso hacia un liderazgo auténtico, pensó, consistía en dar seguimiento a esa conversación. Pero lo que más resonaba en su interior era cómo podía reflejar ese cambio en su rutina diaria. Con una respiración profunda, decidió que le dedicaría los siguientes días a reflexionar sobre sus prácticas diarias y a establecer metas más claras. Sabía que el primer paso era pensarlo de manera estructurada. Comenzó a anotar ideas en un cuaderno que guardaba en la guantera. En un principio, se sintió abrumada por la cantidad de tareas que había asumido, pero en vez de paralizarse, marcó el primer objetivo: simplificar su enfoque. A la mañana siguiente, llegó a la escuela con una cierta determinación. La interacción con su colega había encendido en ella una chispa de curiosidad. Se preguntó, ¿qué otras interacciones podía transformar? A medida que compartía ideas con otros docentes, empezó a notar que su voz se estaba convirtiendo en un motor para un cambio más amplio. Sus compañeros parecían receptivos a su energía renovada, pero internamente, su duda la acechaba como una sombra. En el transcurso de la semana, dedicó las tardes a entrenarse en habilidades que complementaban su rol. Asistió a talleres sobre comunicación efectiva y liderazgo colaborativo. En uno de estos talleres, el ponente habló sobre la importancia de la vulnerabilidad como herramienta de conexión. Esa idea resonó en su mente y decidió implementarla en su enfoque diario, no solo con sus colegas, sino también con sus estudiantes. Una tarde, en clase, al abordar un tema complicado, María se permitió compartir sus propias inseguridades respecto a la materia. Todos enfrentamos desafíos, dijo con sinceridad. La clave está en cómo los enfrentamos juntos. Fue un momento revelador para los estudiantes y ella pudo ver cómo sus rostros reflejaban la comprensión. Un par de días después, uno de sus alumnos más callados se acercó a ella. Me gustó que dijeras eso. A veces me siento perdido, confesó. Esa conexión puso en movimiento una nueva dinámica en la clase, donde más estudiantes comenzaron a abrirse. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, la pregunta que la atormentaba regresaba con más fuerza: ¿era suficiente este cambio? La transformación que había iniciado era tan solo el principio. Aunque los pequeños triunfos eran gratificantes,
su mente se planteaba constantemente nuevas rutas a seguir, su necesidad de hacer una declaración más fuerte la llevó a un foro educativo que se celebraría en la ciudad. Allí, se presentaría un panel donde la innovación en la enseñanza sería el tema central. ¿Por qué no aplicar todo lo aprendido y presentar su visión sobre el trabajo colaborativo y el poder de la vulnerabilidad en la educación? Por primera vez, sintió el impulso de dar un paso hacia lo desconocido, un deseo de que su voz resonara más allá de las paredes de su aula. Sin embargo, la próxima confrontación también significaba enfrentarse a la posibilidad del rechazo. La idea de hablar frente a un público la atormentaba, pero también la emocionaba. Mientras el día del foro se acercaba, se sintió atrapada entre la confianza en sus ideas y el miedo al juicio ajeno. La meditación y la visualización positiva se convirtieron en sus aliadas en ese proceso. En las noches antes del foro, ensayaba frente al espejo, donde podía ver su propia evolución. A la mañana del evento, dejó que su determinación la guiara, pero en su interior, el susurro de la incertidumbre todavía existía. ¿Podría realmente convencer a otros de su visión? El momento había llegado, y María se dirigía hacia un nuevo desafío que podría definir su camino profesional. Mientras se acercaba al escenario del foro, se preguntaba si había alcanzado el nivel de autenticidad que realmente deseaba. Lo que estaba en juego era mucho más que una presentación, era un reflejo de su crecimiento y un compromiso con su verdadero yo. Aquella pregunta seguía latente: ¿de qué forma podría utilizar su voz para inspirar a otros a efectuar su propio cambio? La respuesta a esta inquietante duda se revelaría en los minutos siguientes. La sala del foro estaba llena de rostros expectantes, todos en silencio, dispuestos a escuchar las voces que se alzarían en ese espacio. María sentía como la tensión en su pecho aumentaba, se preguntaba si su discurso sería lo suficientemente potente como para dejar una huella en aquel auditorio. Apretaban su cuaderno contra su pecho, como un talismán que contenía su progreso y todo lo que había aprendido. Cuando finalmente subió al escenario, la luz del proyector la encandiló momentáneamente, y tuvo que parpadear para ajustar su mirada al público. El miedo paralizante se transformó en un hormigueo creativo, una energía que la empujaba a compartir su mensaje. Hoy quiero hablarles sobre la vulnerabilidad como herramienta de liderazgo, comenzó, con nervios, pero decidida. A medida que avanzaba en su presentación, comenzó a sentir la conexión frágil pero sincera entre ella y la audiencia. Compartió anécdotas sobre sus propias inseguridades como docente, cómo había superado dudas, la lucha interna entre ser una figura de autoridad y mostrar su humanidad. Cada historia parecía resonar, los murmullos de identificación y las sonrisas de complicidad transmitían que no estaba sola en esa sala. Era la primera vez que podía ver en los rostros de los demás un reflejo de su propio viaje y eso la alentaba. Sin embargo, al final de su presentación, una voz rompió la atmósfera de camaradería. Un educador del panel, conocido por su enfoque rígido y tradicional, se puso de pie. ¿No crees que tu enfoque es un signo de debilidad?, cuestionó, desafiando los ideales que había expuesto. La incomodidad latente regresó, amenazando con opacar todo lo que había construido en esos minutos previos. María sintió como su corazón se aceleraba, y en un instante tuvo que decidir cómo responder. La duda la asaltó, una señal de que podría rendirse ante la crítica, abandonando la autenticidad que había defendido. Pero en lugar de esto, tomó una respiración profunda y recordó el trabajo que había hecho para llegar hasta allí. La vulnerabilidad no es debilidad. Es la base sobre la que construimos conexiones significativas y transformadoras, articuló, balanceando su voz con firmeza. Al escuchar las reacciones de la audiencia, se percató de que su respuesta había sido un punto de inflexión. La incomodidad inicial cambió a un murmuro de aprobación entre los asistentes, y al final, muchos se acercaron para compartir experiencias similares, mostrando que su mensaje había penetrado más allá de la superficie. A medida que los días transcurrieron después del foro, María se sintió invadida por una mezcla de satisfacción y preocupación. Había sido capaz de hablar, de inspirar, de ser vulnerable en un ámbito donde tradicionalmente se valoraba la resistencia al cambio. Sin embargo, en su mente, una nueva oscura pregunta comenzaba a crecer: ¿cómo podría escalar este momento a un movimiento real hacia un cambio en su escuela? Decidió que el éxito del foro no podía ser un evento aislado. Quería canalizar esa energía y certeza en su entorno inmediato. Entonces, construyó un plan. Contactaría a un grupo de educadores que compartían su visión y juntos, iniciarían un proyecto piloto basado en sus ideas de vulnerabilidad y colaboración en el aula. Pero a medida que estratégicamente comenzaba a delinear este nuevo camino, un viejo temor la acechaba: el miedo al fracaso desmedido. ¿Podría realmente inspirar a otros a seguirla? La presión de no solo ser la voz de un cambio, sino convertirse en el agente del mismo se cierne sobre ella. Mientras daba los primeros pasos hacia este nuevo desafío, una mezcla de determinación y dudas continuaba retumbando en su mente. En el horizonte, una reconexión con uno de sus excolegas se cosía: su respuesta podría cambiarlo todo, pero hasta ese momento, nada estaba asegurado.
Ese eco interno mantuvo a María despierta durante noches llenas de sueños entrelazados con expectativas. La pregunta retumbaba más fuerte cada día: ¿qué estaría dispuesta a hacer para ver su visión convertirse en realidad? Con el impulso del foro como motor, se preparaba para una nueva ronda de autoexploración y resolución interna que podría definir su futuro educativo. El día amaneció gris, una metáfora perfecta para el torbellino de emociones que habitaba en el interior de María. Al mirar por la ventana, se preguntó si la tormenta en su mente era reflejo de su entorno o si era ella quien debía modificar su perspectiva. Tenía un objetivo claro, pero cada paso hacia adelante la despojaba un poco más de la tranquilidad que había conocido. Tomó su café, sintiendo el ardor del líquido caliente como un recordatorio de que estaba viva, de que aún podía cambiar las cosas a su alrededor. Mientras anotaba en su cuaderno las primeras ideas para el proyecto piloto, la presión comenzó a apoderarse de ella. Reconocía que el grupo de educadores a contactar no eran solo colegas, sino individuos con experiencias propias y con la misma carga emocional que ella. ¿Cómo podía unir sus fuerzas en torno a su visión si aún tenía miedo de fracasar? La disonancia entre su deseo de liderar y su incertidumbre se intensificaba. Decidió dar el primer paso y envió un correo electrónico a Marcela, una colega que había compartido sus ideales. La respuesta llegó velozmente, cargada de entusiasmo. Me encantaría participar. Creo que es crucial que nuestro entorno educativo se transforme, le escribió Marcela. Aquella afirmación fue un primer destello de esperanza. María sintió que se encendía una chispa, aunque el pánico no se disipó del todo. La reunión se concretó en la tarde del lunes. En su mente, visualizó un grupo de personas unidas, listas para transformar el espacio en algo significativo. Sin embargo, se preguntaba si realmente podría sostener la argumentación de su propuesta. A medida que se acercaba la hora, su ansiedad crecía, transformándose en un diálogo interno voraz. Se pasó el día debatiendo si su mensaje debía ser más técnico o emocional, más impulsado por la razón o por la conexión humana. Cuando llegó el momento, y entró a la sala de reuniones, María sintió que su voz interior se tornaba casi una murmuración. La inseguridad se apoderó de sus palabras. Durante los primeros minutos, sus ideas fluyeron entrecortadas, incapaces de hallar la cadencia adecuada. Pero al observar a sus colegas, notó que sus rostros eran un reflejo de su propia humanidad. Fue entonces cuando recordó su discurso en el foro. Había utilizado su vulnerabilidad como un puente, y eso era exactamente lo que necesitaba compartir con ellos en ese momento. Quiero que seamos auténticos, empezó a decir, y salgamos de esta sala no solo con un proyecto, sino con una conexión genuina entre nosotros. La vulnerabilidad puede ser nuestro mayor recurso. Las palabras fluyeron con más claridad, cada frase cimentando su convicción. Las miradas se volvieron más atentas, y la energía en la sala se transformó. Con cada intervención, emergían inquietudes y eran abordadas desde un lugar de empatía. Esa conexión empezaba a hacerse palpable. Con esta apertura, se marcó el inicio de un proceso que no solo se trataba de un cambio en la metodología educativa, sino de una transformación interna para cada uno de ellos. Sin embargo, al finalizar el encuentro, un susurro de duda la asaltó: estaba realmente generando el cambio que deseaba. No solo en ellos, sino en ella misma. Las preocupaciones volvían a atormentarla, el horizonte de posibilidades empujando contra sus miedos. De camino a casa, sintió que una balanza se equilibraba lentamente. Sus pasos eran más firmes, pero la sensación de que había mucho más por descubrir permanecía. Al llegar, se sentó nuevamente frente a su cuaderno, reflexionando sobre los conceptos de liderazgo que había aprendido, preguntándose si realmente estaba dispuesta a arriesgarse. ¿Podría sostener la responsabilidad de liderar este nuevo movimiento hacia el cambio? En su mente, la pregunta seguía resonando, como un eco persistente dentro de un laberinto oscuro. Justo cuando comenzaba a navegar hacia la claridad, una notificación se iluminó en su teléfono, un nuevo correo de un colega distante, que claramente no esperaba. ¿Qué sorpresa traería? ¿Y cómo cambiaría el curso de sus planes? La incertidumbre volvía a llenar el aire. La notificación interrumpió lo que había sido un momento de profunda introspección. María desvió su atención del cuaderno hacia el teléfono. El nombre en la pantalla, Juan, la tomó por sorpresa. Había sido un mentor valioso en sus años formativos, pero había perdido contacto al cambiar de institución. Abrió el correo con la curiosidad mezclada con una dosis de nerviosismo. Hola María, comenzaba el mensaje. Espero que estés bien. Me encontré con algunas de tus publicaciones recientes, y se me ocurrió que deberíamos hablar. Hay un proyecto en el que creo que podrías estar interesada. ¿Te gustaría reunirte? El corazón de María aceleró. Las palabras de Juan eran un eco de validación, una invitación que representaba una nueva oportunidad. Sin embargo, una nube de incertidumbre se instaló rápidamente. ¿Acaso estaba lista para asumir más responsabilidades sin desbordarse? Su mente rebosaba de preguntas que parecían superponerse a la posibilidad de un nuevo inicio. Decidió responder rápidamente:
agradeciendo la propuesta y solicitando una reunión para la semana siguiente. La respuesta llegó casi de inmediato. Se reunirían el miércoles. La fecha se marcó en su calendario, pero con cada vistazo, la presión aumentaba. La perspectiva de tener que presentar sus ideas de nuevo hacía temblar sus cimientos. ¿Estaba realmente preparada para ese tipo de compromiso? La noche de la respuesta de Juan, María luchó para dormir. Las sombras en la habitación parecían tener vida propia, llenas de los miedos que no la dejaban avanzar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, surgió un momento de claridad. Quizá estaba conduciendo su vida a ciegas, aferrándose a la idea de un control absoluto sobre el resultado de sus decisiones. Había en ello un deseo de perfección que la limitaba en lugar de liberarla. Al recordar sus interacciones con el grupo de educadores, entendió que el verdadero liderazgo no era solo dominio del saber, sino también la capacidad de crear lazos auténticos. Podía ella ser el tipo de líder que abraza la vulnerabilidad y permite que otros también se despojen de sus armaduras. El desafío le parecía inmenso, pero como un hilo dorado entretejido en un tapiz, sabía que esa conexión podía ser la clave para su crecimiento. Con la determinación renovada, decidió tomar acción. Pasó la mañana siguiente revisando su trabajo, documentos, notas y cartas de presentación de sus ideas. Se centró en la calidad de sus fundamentos y cómo estos podían resonar con las experiencias de los demás. Con cada revisión, su ansiedad se mitigaba, transformándose en un sentido de propósito. Comprendió que comunicarse desde el corazón desalentaba temores, tanto en ella como en los que la escucharían. Cuando llegó el miércoles, se preparó meticulosamente. Estaba decidida a invitar a Juan a un diálogo más que a un simple intercambio de ideas. Al llegar a la cafetería donde se verían, notó cómo su respiración se tranquilizaba, junto a un aumento en su confianza. Estaba allí, lista para compartir no solo sus propuestas, sino también sus miedos y vulnerabilidades. Todo parecía alinearse favorablemente. Sin embargo, en el momento de la verdad, justo antes de entrar al local, su mente se llenó de dudas. ¿Estaba realmente preparada para abrirse a una nueva dirección, o se encontraba al borde de otro posible fracaso? La pregunta no podía eliminarse de su mente mientras cruzaba la puerta. Se detuvo un instante y, en un acto de autoafirmación, respiró hondo. Aceptar el cambio es parte de crecer, se repitió. Dentro, fue recibida por Juan, quien la saludó con una sonrisa genuina. María sintió que estaba en el umbral de algo transformador. Sus palabras, sus ideas, su vulnerabilidad, todo estaba por ser revelado. Sin embargo, una inquietud empezaba a gestarse en su interior. Lo que estaba a punto de descubrir podría reconfigurar no solo su carrera profesional, sino su vida misma. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a esa nueva realidad? María se sentó frente a Juan, notando cómo el ambiente de la cafetería vibraba con la energía de conversaciones y risas. Sin embargo, su mente permanecía en un torbellino de pensamientos. La oportunidad ante ella era monumental. No solo hablaría sobre sus experiencias y su visión, sino que, al hacerlo, daría un paso más hacia su autenticidad. Ella había aprendido a abrazar su vulnerabilidad como una fuente de fortaleza, y estaba decidida a aplicarla. Juan comenzó la conversación, expresando su admiración por la energía positiva que María había estado generando en su entorno laboral. Con cada cumplido, sus palabras servían como un abono para su confianza en Flor. Sentía como su corazón latía con fuerza, listo para compartir no solo sus ideas, sino también las inseguridades que la habían acompañado en el transcurso de su carrera. Agradezco tus palabras, Juan. Pero, si soy honesta, he enfrentado muchos miedos en el camino, comenzó. La situación con algunos colegas, el desafío de implementar mis ideas. De verdad quiero hacer un cambio positivo, pero a veces la presión me abruma. Juan sonrió comprensivamente. Eso es normal, María. Lo importante es que ya estás generando ese cambio. Tu deseo de liderar está ahí, y es un mandato inspirador. ¿Cómo visualizas llevarlo más allá? Las palabras fluyeron de sus labios. María habló de los principios de liderazgo que había aprendido, de la vulnerabilidad como un puente hacia la conexión y cómo quería que su nuevo proyecto piloto integrara esos valores. Se sintió liberada al compartir su visión, y observó en los ojos de Juan una chispa de interés genuino. María se dio cuenta de que había llegado un momento de transformación no solo para ella, sino también para aquellos a quienes podría inspirar. Me gustaría que trabajáramos juntos en un proyecto. Un enfoque colaborativo en el aula que fomente la vulnerabilidad y el aprendizaje emocional, propuso. Juan la escuchó atentamente antes de responder. Suena fascinante, María. Estoy totalmente a bordo. Lo que has experimentado es valioso. Hay muchos educadores que necesitan este tipo de liderazgo. A medida que formulaban juntos los planes, un torrente de confianza emergió en María. La incertidumbre inicial se había convertido en un impulso decidido que la animaba a actuar. Siguieron hablando sobre cómo presentar el proyecto a otros educadores, pensaron en talleres, en cómo arrojar luz sobre la importancia de la cultura colaborativa. Durante esos momentos de intercambio,
cada respuesta de Juan fue un reflejo del liderazgo que aspiraba a ser. Aquella conexión estaba a punto de dar origen a algo significativo, y la visión que había brotado en su corazón se concretaba en un plan tangible. Al finalizar la reunión, María sentía un equilibrio renovado. La conversación la había despojado de las dudas paralizantes, y como resultado, halló una resolución que había buscado por tanto tiempo. Esto apenas es el principio, pensó, reconociendo que había pasado de ser una educadora reacia, llena de temor, a convertirse en una líder dispuesta a crear espacios de crecimiento tanto para ella como para sus estudiantes. En los días que siguieron, María implementó cambios significativos en su aula. Con los estudiantes, introdujo la práctica de compartir sus propias historias y miedos, fortaleciendo el vínculo y fomentando una comunidad en la que cada voz importaba. Este enfoque atrajo un nuevo nivel de participación, sus alumnos brillaban al verse reflejados en sus propios relatos y en los ajenos, el ambiente en su aula cambió de manera palpable. La inseguridad se convirtió en un espacio fértil para la autoconfianza, y el eco de las palabras de María resonaba en cada rincón. Cuando sus estudiantes comenzaron a implementar estas lecciones en su vida cotidiana, sintió que su labor había alcanzado una profundidad inesperada. Por fin, se había convertido en la educadora que deseaba ser, en un ejemplo de resiliencia. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, uno de sus estudiantes se le acercó con una enorme sonrisa. «Profe, gracias por ayudarnos a encontrar nuestras voces», dijo el joven. Las palabras de su alumno vibraron en su corazón, resonando con la verdad del impacto que estaba teniendo. María supo en ese instante que su camino había sido valioso, que su lucha había valido la pena. María se sintió completa, no solo como docente, sino como ser humano en continuo crecimiento. Había abrazado sus temores, se había enfrentado a la adversidad y había demostrado que su luz nunca podría apagarse. Se encontraba no solo empoderada para liderar, sino también lista para seguir creciendo y abriendo espacios para otros. Así, María había logrado convertirse en la líder que siempre supo que podía ser. Había demostrado que enfrentar los desafíos con valentía y autenticidad no solo transforma vidas individuales, sino también entornos enteros. Ella sabe ahora que su viaje nunca termina, sino que se expande cada día, como un faro que ilumina el camino de quienes la rodean. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas inspiradoras narrativas sigan llegando a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos conocer tu opinión. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudarnos a crecer juntos. No te lo pierdas.